desarrollan litos, ya sea sintomático o asintomático, alrededor del 20%. Sin embargo, del 3 al 15% aproximadamente van a desarrollar litiasis sintomática que probablemente requiera una colecistectomía. Cuando empecé a hacer esta plática hicimos una revisión rápida en nuestros casos y solo en manga gástrica nos dio alrededor del 2% de colecistectomías posterior a cirugía bariátrica a un seguimiento de 1 año. Sin embargo, pues hay muchos pacientes que probablemente se hayan perdido o hayan sido operados en otro lugar. Entonces esto es una estadística que sacamos rápidamente en nuestro grupo. Es mayor la probabilidad de requerir una colecistectomía entre el mes 7 y el 24 después de la cirugía, que existe 5.5 más probabilidades de requerir colecistectomía que la población general. La población general tiene un riesgo del 0.2 al 0.3% de desarrollar litiasis sintomática, que es ligeramente más probable con un bypass que con una manga gástrica, y que en caso de tener un bypass y litiasis vesicular, probablemente tengamos más dificultad en el tratamiento, sobre todo en las complicaciones como la coledocolitiasis. ¿Cuáles son los factores predictivos? Los factores predictivos para desarrollar litiasis vesicular. Bien, quiero hacer otra vez esta pregunta y a ver si me ayudan a levantando la mano. ¿Existen factores predictivos para desarrollar litiasis vesicular después de cirugía bariátrica claramente identificados con estudios de soporte? ¿Quién dice que sí? Alce la mano. ¿Quién dice que no? Bueno, los demás supongo que están entre veremos, ¿no? Bien, cuando nosotros hacemos revisión de la literatura, encontramos que existen factores que se pueden mencionar como predictivos. Mujer en lugar de hombre, personas de mayor edad, personas con índice de masa corporal mayor de 40 previo a la cirugía y personas que se realizaron un bypass en relación a personas que se realizaron una manga. Existen otros estudios que mencionan que el no tener hipertensión es un factor protector para no desarrollar litiasis vesicular. Cuando se busca la diabetes que se ha buscado, no encontramos o no vemos ninguna publicación que marque una tendencia en relación a la diabetes y la posibilidad de desarrollar litiasis vesicular. Sin embargo, la dislipidemia se ha encontrado también como un factor asociado a litiasis vesicular. Y finalmente, la pérdida masiva de peso o la pérdida rápida de peso tiene un factor más asociado a la formación de litos que la pérdida más lenta o la menor pérdida de exceso de peso. Es importante mencionar, en relación a la pregunta previa que les hice, si existen factores claramente identificados, que estos factores están en algunos artículos, pero en otros artículos se contradicen o en otros artículos no encuentran estos factores. Entonces, yo respondería a la pregunta inicial que no existen claros factores todavía. Todos estos factores que puse aquí son encontrados en diversas publicaciones, pero que entre sí no coinciden en la mayoría de los casos. Ultrasonido de rutina. ¿Es correcto hacer ultrasonido de rutina? ¿Quién diría que sí? ¿Quién diría que solo en pacientes con síntomas? ¿Ok? Bueno, buscamos la literatura de la misma manera y está muy variable. Existen publicaciones que lo recomiendan, publicaciones que no lo recomiendan, y todavía se pone más interesante cuando consensos, guías como la del ASMBS está en contra o dice que no es necesario realizar un ultrasonido de rutina, y guías como la del SAGES te dicen que sí recomiendan realizar un ultrasonido de rutina. Colecistectomía concomitante.
¿la realizamos siempre que hay litiasis asintomática? ¿Quién diría que sí? En litiasis asintomática. ¿Quién diría que no? Okay, la mayoría. Bien. Bueno, esta diapositiva representa un poco lo que mencionan algunos papers sobre el conflicto de intereses que existe en relación a la colestectomía concomitante, porque puede ser un factor que nos haga hacerla o no hacerla. Si la colestectomía te la pagan durante la cirugía, si la colestectomía no te la pagan, o si la colestectomía después de la cirugía va a ser pagada debido a que los pacientes regresan contigo o los vas a tener que derivar a otro especialista, podría, desafortunadamente, influir en la decisión de una colestectomía concomitante. En este artículo largo de 42 estudios, un metaanálisis, se evaluó la cirugía bariátrica más colestectomía concomitante versus la cirugía bariátrica únicamente versus la cirugía bariátrica más colestectomía antes de la cirugía bariátrica o después de la cirugía bariátrica. Entonces encontró lo siguiente, que en relación a las complicaciones, cuando se hace una cirugía bariátrica más una colestectomía después de la cirugía, tiene mayor número de complicaciones, aunque estas complicaciones son leves. Y la mayoría son referidas o derivadas de la complicación directa de la litiasis, como pancreatitis, coledocolitiasis, entre otras. Posteriormente, la cirugía bariátrica más colestectomía concomitante tiene mayor probabilidad de complicaciones que la cirugía bariátrica única. Si nosotros vemos reoperaciones, el escenario es muy similar. La cirugía bariátrica con colestectomía después tiene mayor número de reoperaciones secundarias a la litiasis per se que los otros dos parámetros, que prácticamente están igual. Es decir, en reoperaciones, la cirugía bariátrica más colestectomía concomitante tiene el mismo número de reoperaciones que una cirugía bariátrica única. El tiempo quirúrgico, de manera natural y lógica, es mayor en el pre y post, después en la cirugía bariátrica con colestectomía concomitante y por último, obviamente, en cirugía bariátrica única, mientras que la estancia intrahospitalaria tiene algo similar, con la única diferencia que no varía cuando hace una colestectomía concomitante y una cirugía bariátrica única. Finalmente, en la mortalidad no hay una diferencia en ninguno de los tres parámetros. Esto marca una tendencia que se ha visto a través de los años. Las cirugías con colestectomía concomitante han disminuido a través del tiempo, como se puede ver francamente en la gráfica, mientras que cuando hablamos de litiasis sintomática, la colestectomía concomitante se mantiene igual a través del tiempo, es decir, no ha variado. Cuando hablamos del uso del ácido urodesoxicólico, existe también controversia. Algunos usan el medicamento, otros lo usan en ciertos casos y otros de plano no lo usan. Mi pregunta aquí sería, ¿se debe usar en todos los pacientes sometidos a cirugía bariátrica? ¿Quién diría que sí? ¿Quién diría que no? Ok. Bien, bueno, este artículo vamos a enfocarnos en la publicación de Adams para dar un ejemplo. 4% de los pacientes que usaron ácido urodesoxicólico desarrollaron litiasis, mientras que los que tuvieron placebo fue el 13%, o sea, el ácido urodesoxicólico sí mejoró. Y así todos los artículos vemos que la mayoría favorecen el uso de ácido urodesoxicólico. Cuando nosotros lo comparamos en procedimientos,
vemos que sin uso de ácido urodesoxicólico, la probabilidad de desarrollar litiasis con manga gástrica es del 0.14%, mientras que con bypass es del 0.25%. Es decir, que si vas a usar ácido urodesoxicólico, es preferible que lo hagas en bypass que en manga gástrica. Aunque, volvemos a la pregunta inicial, hay quienes lo usarán en ambos casos. Y finalmente, si hablamos de la dosis, vemos que con una dosis de 500 a 600, la probabilidad de litiasis, de 500 a 600 sin el uso de ácido urodesoxicólico, la probabilidad es mayor que con una dosis de 1000 a 1200. Esto nos quiere decir que con 500 a 600 de dosis es suficiente. Y es probable que esto sea debido, como lo mencionan los mismos autores, que dosis mayores pueden tener un impacto en la adherencia, probablemente secundaria a efectos adversos o probablemente secundaria al costo del medicamento. Este otro artículo nos menciona qué pasa con el uso de ácido urodesoxicólico en pacientes previos a la cirugía bariátrica que no tienen litos, es decir, paciente que se le realizó su ultrasonido de rutina y no tenía litiasis, le dieron ácido urodesoxicólico y encontraron que disminuyó la presencia de litiasis sintomática en pacientes sin litos. Pero cuando el paciente tenía litos sin síntomas, encontraron una tendencia significativa a la disminución